Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Metzorá. Metzorá es el nombre de una persona que está afectada por una afección que se traduce como llaga. Era una mancha que contenía un pelo cuya raíz, al menos su raíz estaba blanca, puede ser que el pelo estaba también blanco, o dos pelos tenía que contener. En ese caso le tenía que enseñar al sacerdote. Y aquí tengo una afección de este tipo y el sacerdote determinaba si era impuro o puro. Y eso lo podemos ver en la actualidad también. Una persona que le surge una mancha o una erupción en su cuerpo, enseguida tiene miedo. Y por lo general va al médico, que me ha salido esto. Y le pregunta. Y el médico le dice, hace estudios, ¿qué hacer? A veces es peligroso, a veces no. Así era con esta afección, Tzaraat. El que tiene esa afección denominada Tzaraat se denomina Metzorá. Iba al sacerdote, que entendía si esa llaga le había venido por alguna razón que está estipulada en la Torá y explicada por los sabios, o si era una enfermedad. Si era una afección que está estipulada en la Torá, era por haber hablado mal de otro. Una persona que difama está muy mal visto por el Eterno y le salía esa afección. Por eso Metzorá es el acrónimo de las palabras Motzi Ra, que significa saca mal, saca de su boca el mal hacia otra persona. O sea que una persona que difamaba a otro le salía esa afección. ¿Y qué ocurría? Cuando el sacerdote determinaba así, esa es una afección, Tzaraat, se tenía que ir del campamento esa persona. No podía permanecer oculta, porque como dijimos, cuando uno le brota en el cuerpo algo extraño, enseguida quiere saber qué es, porque tiene miedo por su vida, puede ser algo peligroso. O sea que iba y le mostraba al sacerdote, y si el sacerdote determinado, porque él sabía distinguir cuál es la afección que le sale a la persona por haber difamado a otro, tenía que irse fuera del campamento, a vivir fuera del campamento solo. Ese que estaba afectado de Metzorá, ¿por qué? Porque difamó a otro y ahora tenía que irse a vivir solo. ¿Cómo va a vivir en la sociedad si difama a otras personas? Se iba a vivir fuera del campamento solo hasta que se cure. ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Dependía de él. Tenía que rectificarse, considerar que había hecho mal, arrepentirse por haber difamado, y se le curaba la afección y llamaba al sacerdote que se acercara al límite del campamento, lo examinaba y si el sacerdote lo hallaba puro, iniciaba el procedimiento de purificación. Y ese procedimiento es bastante extraño y tiene su sentido muy profundo, porque aquí se han hecho estudios que una persona que es difamadora, que considera a los demás menos que él, por eso cree que puede hablar lo que quiere y difamarlos y hacer otras cosas también, son por lo general amantes de los animales. Una persona que desprecia a las otras personas hasta el punto de difamarlas, tiene en su casa mascotas y las ama y las cuida, los trata como si fueran seres humanos. Y aquí que en la Torá se ordena precisamente un trabajo que va contra la vida de los animales. O sea, va a tener que hacer un sacrificio esa persona que difamó y ver sufrir a animales. ¿Por qué? Porque él desprecia a las personas. Y esto lo completamos con los estudios que se han hecho, científicos históricos también, y también periodistas que lo han investigado, que las personas que
que desprecian a los demás, difaman, aman a los animales. Eso lo he visto en las informaciones y tenemos las pruebas de ahí. Vemos en la Torá que está escrito, hay que sacrificar animales por haber hablado mal. Y ahora vamos a ver cómo se compensa eso, cómo concuerda. Una persona que difamó tiene que irse fuera del campamento. Fuera del campamento hasta que se cure. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Depende de él. Cuando se arrepienta de haber hablado mal de otro, haber difamado, llamará al sacerdote. El sacerdote comprobará. ¿Se curó? Sí, se curó. En ese caso inicia la purificación. La purificación consiste al principio en traer 2 pájaros vivos puros. En la exégesis de Rashi se explicó que vivos significa que va a vivir durante un año. Ese pájaro, o sea, no está enfermo, tiene la capacidad de vivir un año. Si está enfermo y no puede vivir un año, aunque la vida del pájaro sea más breve, pero si está enfermo y no va a poder vivir un año, en ese caso, o sea, la enfermedad le va a hacer que se muera en 1 mes, 2 meses, 3 meses, en ese caso ese pájaro no es apto, tiene que ser un pájaro sano. Y ese pájaro de la especie pura, o sea, las especies puras, consideradas puras por la Torá. Los animales, las aves rapaces, por ejemplo, que pisan a los demás, que pisotean, que desgarran a sus víctimas para comerlas, eso se asemeja a alguien que difama, no le importa el otro, lo difama, total. Esos pájaros no están permitidos, tiene que ser un pájaro apto según la Torá, puro según la Torá. Por ejemplo, palomas. La paloma no desgarra a sus víctimas. Incluso tiene muchos otros atributos importantes. La paloma es fiel a su pareja. Animales puros, pájaros puros, tiene que traer 2. ¿Y qué va a hacer con esos pájaros? A uno lo va a degollar en un recipiente con aguas vivas. Observa todos estos conceptos que son muy profundos. ¿Qué son aguas vivas? Aguas que fluyen, aguas de manantial. Las aguas representan la bondad. Y el manantial fluye siempre. No son aguas que están estáticas en un lugar, aguas que fluyen. O sea, representa el bien el agua. El agua representa el bien, y hay otro factor que representa el bien que lo voy a mencionar ahora porque después también se menciona, es el flanco de la derecha. El flanco de la izquierda representa el rigor y el flanco de la derecha representa la bondad. El agua representa el rigor, el agua representa la bondad también, el vino representa el rigor. El requisito para purificarse era traer aguas de bondad, aguas que fluyen, aguas vivas de manantial. Y esas aguas iban a ser la base. Él ya se purificó, mentalmente, ya se rectificó, hizo el arrepentimiento. Ahora le faltaba purificarse concretamente a través del proceso descrito en la Torá. Él difamó, se arrepintió, se curó de la llaga, esa afección impura. Ahora tenía que traer 2 pájaros vivos, como dijimos que no estaba enfermo, de la especie pura, o sea, de una especie pura como palomas, y aguas vivas, que son aguas de manantial, aguas que fluyen, que se colocaban en un recipiente de arcilla. Y la arcilla en el Talmud es un elemento a través del cual se verifica el interior de la persona. En el Talmud, Tratado de Brajot, así soñó Rabban Gamliel acerca de un recipiente de arcilla que estaba manchado su interior, o sea que indicaba que por fuera la persona estaba limpia, pero por dentro no, o sea que es también algo místico el recipiente de arcilla. Y se colocan las aguas vivas, aguas de manantial, y sobre esas aguas se degüella al pájaro vivo, o sea que puede vivir mucho, que no está enfermo. Y que está afectado de la enfermedad Metzorá, de la afección impura Metzorá, ve. Y como dijimos, las características de alguien que difama es menospreciar a las personas, tienen más contacto con los animales. Por eso, en una ofrenda,
esto también está escrito en las exégesis de la Mishnah. En una ofrenda tiene que traer un animal, después tiene que traer más animales grandes del ganado. Tiene que apoyar sus manos sobre la ofrenda para sentir el calor del animal y ver que ese animal va a ser sacrificado por él. Observad cómo la Torá considera lo que he mencionado, que se reveló en los estudios científicos de ahora, cómo considera todo. En la Torá se sabía todo lo que iba a pasar, cómo piensa una persona que difama, todo estaba ya calculado. Dios sabe todo, por eso Dios escribió la Torá y está todo ahí escrito. Solo hay que buscar y hallaremos. Se hace esto, se degüella el pájaro vivo sobre el agua viva, o sea, agua de manantial, el pájaro vivo que puede vivir, que no está enfermo, y la sangre entra dentro del agua. O sea que vemos aquí, el agua dijimos que es la bondad, la sangre es el rigor, entra la sangre dentro de la bondad, o sea que la base es la bondad. Ahora invirtió, que difamó, ahora invirtió todo, se arrepintió de haber difamado y ahora es una buena persona. Vio, no le conviene vivir solo, es feo estar apartado de la sociedad, y es lo que él hizo, causó división, causó aflicción. Se arrepintió, ahora está dispuesto a volver a la sociedad, pero tiene que ver todo esto. La bondad ahora es la base, el agua viva, el agua de manantial. La sangre entra dentro del agua, él lo ve cómo se mezcla eso. La sangre está escrito en el Midrash, en Me'amloes está escrito que cuando uno come la carne del animal, la carne nutre al cuerpo de uno, la carne se desintegra y pasa a nuestro torrente sanguíneo, se convierte en alimento nutriente de todos nuestros órganos. Si es un animal apto, según la Torá, pasaremos a ser buenas personas, porque no se permitió comer, por ejemplo, un cóndor, que es rapaz, un águila, pero sí paloma, o animales más grandes también del ganado, ovejas o vacas. Pero hay que degollarlas ritualmente, no darle un golpe en la cabeza como se hace en otros lugares, ¿no? Como se indica en la Torá, para que el alma y la sangre salga de una manera limpia. Y la sangre, como dije, que está escrito en el libro Me'amloes, tiene la particularidad de que no se transforma en nutriente del cuerpo. La sangre no se disuelve, así como entra, así queda. Quizás se elimina por algún otro medio, pero va a provocar en nuestra personalidad un cambio. Lo rapaz del animal, aunque sea un animal puro, pero la sangre es el alma. El animal tiene características de animal también, que eso no es bueno para el ser humano. Hay cosas que sí son buenas para el ser humano de un animal y hay cosas que no. Las tendencias de animal no son buenas para el ser humano. Y eso, la sangre, está escrito en la Torá, que es el alma. La sangre es el alma. El alma, que es la sangre del animal, si uno come sangre, pasa directamente a nuestra personalidad. O sea, no es como la carne que va a nutrirnos, no, la sangre no nos va a nutrir, va a pasar al alma, va a influir negativamente en nosotros. Las características del animal va a pasar a nosotros. Eso no nos conviene. O sea que la sangre no se come, pero sí la sangre expía por uno sobre el altar, como en este caso que se derrama la sangre sobre el agua viva, la sangre que es el alma del animal, y se sumerge al pájaro vivo, porque eran dos pájaros. Un pájaro se lo degüella sobre el agua viva y el otro se lo sumerge sobre la sangre que está dentro del agua. O sea, la base es pura, bondad, el agua, lo que se introdujo después en la sangre, y se introduce el pájaro con otras cosas que tenía que traer el que había contraído esa infección de Metzorá. Tiene que traer también madera de cedro, hisopo, tinte carmesí. ¿Por qué? Porque él se había enaltecido, creía más que los demás, como el cedro, que es alto, tenía que bajar su perfil, como el hisopo o el tinte carmesí, que se extrae de unos gusanos. O sea, tenía que bajar su perfil, como el gusano, que es bajo, no tiene altivez. En cambio el cedro sí. O sea, todo eso se sumergía en la sangre y se rociaba. La sangre estaba dentro del agua, o sea que no es sangre, estaba ya matizada por la bondad del agua. Se rociaba sobre el altar, se rociaba sobre
el afectado de esta llaga. Y después de terminar esa purificación, el afectado de esta afección impura tenía que pasar navaja por todo su cuerpo, cortar todos los pelos que hay en su cuerpo. Los pelos son el desperdicio, los de la cabeza, por ejemplo, son el desperdicio del cerebro. Así está escrito en el exégesis de Maharsha y también en el Midrash. Tenía que cortar todo su cuerpo, todo su pelo con navaja. Y si bien hay una prohibición de pasar navaja por ciertos sectores de la barba y de la cabeza, este es un precepto activo, el no pasar navaja por ciertos sectores de la barba, o sea, cortarse la barba con una tijera o con una máquina de afeitar que frota una cuchilla contra otra, una cuchilla con plástico, eso no es navaja. Navaja es un cuchillo que pasa directamente sobre la piel, eso no se puede. Una cuchilla contra otro, sí, eso no es navaja. Está prohibido según la Torá. En la Torá dice no pasar navaja por los pelos de la barba y dos partes de la cabeza, donde están cerca de la oreja, ahí no pasar navaja. Y aquí se ordena que uno afectado de Metzorá, de esta llaga impura, tiene que pasar navaja por todo su cuerpo, también por esos lugares. ¿Por qué? Porque hay una regla que es, cuando hay un precepto activo en la Torá y un precepto pasivo, pasivo es no hagáis, no paséis navaja por las partes de la barba y la cabeza. El precepto activo, que es pasa, desplaza al precepto pasivo, que es no hagas. O sea, aquí hay un precepto activo que es pasa navaja por todo tu cuerpo, este afectado de Metzorá, va a desplazar el precepto activo al pasivo. Por eso, así son las reglas de la Torá, hay que estudiar mucho para saber entender todo. Pasa navaja por todo su cuerpo, va a quedar totalmente rapado y tiene que esperar, puede entrar al campamento, pero tiene que esperar 7 días, no puede ir a su casa. 7 días más de purificación, todavía no está preparado para entrar en la sociedad, tiene que pasar otro proceso de purificación. Tenía que ir al templo sagrado para terminar de purificarse, y ahí tenía que traer animales grandes, como dije, tenía que atravesar todo un proceso de purificación, y ahí se le colocaba sangre de la ofrenda que él trajo. Traía 3 ofrendas, 3 animales, se le colocaba sangre en 3 partes del cuerpo de la parte derecha, o sea, la parte de la bondad, en su pie derecho, en el dedo pulgar derecho, en la parte media, ahí en la mitad del dedo, o sea, lo que se denomina falanges, en la falange central. En el dedo pulgar hay 2 falanges, la falange central, la que está cerca del pie, y en la mano también el dedo pulgar, la que está cerca de lo que es la mano, la segunda falange, no la falange final del dedo, sino la anterior. Él dividió, ahora le colocan sangre en las partes del cuerpo que dividen. En el dedo pulgar del pie derecho, en el dedo pulgar de la mano derecha y también en el cartílago central de la oreja derecha. Así es parte de la purificación, todos son temas místicos, importantes. Y después de que se le colocó toda esa sangre, después de que él apoyó sus manos sobre esos animales que trajo para ofrendar y todo, porque era estos animales más grandes, uno siente el calor del cuerpo, ese va a morir por mí, son todas cosas que en la Torá se ordenó, la persona siente, que amaba a los animales y ahora siente lo que él hace. He despreciado a las personas, me ha apiado de un animal. ¿Qué es más importante, una persona o un animal? La persona tiene sentimientos mucho más intensos, tiene la mente, el animal no tiene desarrollada la mente como un ser humano, su instinto sí, pero la mente no, por lo tanto el sufrimiento de la persona es distinto, y él ha dañado los sentimientos de las personas, es algo muy delicado. Bueno, se sacrifican todos esos animales, le colocan sangre en el dedo pulgar derecho del pie derecho, de la mano derecha, en la oreja derecha, y después aquí le muestran que él ahora es una persona nueva, que puede empezar de vuelta y en la sociedad va a ser aceptado y va a poder llegar más alto de lo que estaba en el pasado. Por eso
se le coloca aceite. Se le coloca aceite sobre la sangre, es decir, en el dedo pulgar del pie derecho, en el dedo de la mano derecha pulgar y también en la oreja, en el cartílago central, le colocan ahora aceite sobre la sangre. Y está escrito que el sacerdote va a colocar sobre su mano izquierda el aceite y va a rociar con el dedo derecho. O sea, es otra purificación. La izquierda dijimos que es el rigor, el derecho la bondad, todo un sistema místico también, todo es místico. Tiene su explicación llana y también su explicación mística, que es muy importante, muy profunda. Y después, con lo que le quedó al sacerdote en la mano del aceite, lo vierte en la cabeza del afectado de Metzorá. O sea que algo más de lo que le había hecho. Le había colocado sangre en el pulgar del dedo del pie derecho, en el pulgar del dedo de la mano derecha y en la oreja, en el cartílago central. No en la cabeza, no le colocó sangre, pero sí aceite, le coloca aceite. ¿Por qué? Porque esta persona se rectificó, y para el Eterno tiene mucho valor la persona que se arrepintió del mal que ha hecho y se rectifica. Por eso le derraman aceite sobre su cabeza, que representa el óleo de la unción. Un rey era ungido con aceite sobre su cabeza, el sacerdote, el óleo de la unción supremo. O sea que esa persona va a llegar muy alto. ¿Por qué? Porque tiene mucho mérito. Dios le dio una señal, le hizo salir esa afección que él tuvo miedo. ¿Qué será? ¿Una enfermedad? ¿Será una afección impura? ¿Qué es esto? Tuvo que ir al sacerdote, pasar todo ese proceso, pero ahora tiene aceite en la cabeza, óleo en la cabeza, demostrándole que él puede subir mucho más alto. Así está escrito en la exégesis del sabio Al-Shich. Va a llegar mucho más alto si sigue en ese camino de arrepentimiento que él logró conseguir hasta ahora, que lo hizo al vivir fuera del campamento, lo hizo, se arrepintió de que difamó a otras personas y el mal que les causó. Y ahora va a poder vivir en la sociedad, insertarse correctamente, y puede ser más que los demás. ¿Por qué? Porque está a un nivel de rectificación, y en lo alto puede llegar también más arriba. Eso lo demuestra el aceite que le colocan en la cabeza. O sea que esto es una enseñanza muy importante. No importa dónde hemos caído, siempre el Eterno tiene preparado para nosotros un camino de rectificación. ¿Qué debemos hacer? Debemos reflexionar, ver qué hemos hecho mal, a quiénes hemos difamado, que eso es muy grave, difamar es muy grave, u otro mal que hemos hecho. Corregirnos, tomar la decisión de no hacer en el futuro esos males y ser buenas personas. Y con eso podemos llegar mucho más alto de lo que estábamos antes y superar incluso a personas que han trabajado toda su vida consigo mismos, con las cualidades y con todo. Algunos rectificarse de ese modo, uno puede llegar más alto, porque ellos que trabajaron toda su vida con sus cualidades no saben qué es caer. Uno que sí cayó sabe qué es caer y ahora va a superarse, va a llegar a ese nivel al que cayó, va a llegar arriba y va a poder crecer más alto. Tiene otros medios que el que nunca cayó no los conoce. Por eso está en nuestras manos ser buenas personas. Si tenemos errores, corregirnos. No conozco a nadie que no tiene errores, porque un hombre es de carne y hueso, tiene errores. Buscar qué errores cometidos, por qué nos están ocurriendo las cosas que nos ocurren gratuitamente. No es gratuitamente. Algo tenemos que corregir. Si Dios es bueno, ¿para qué nos envía todas estas aflicciones que estamos padeciendo? Como el Metzorá, ese que tenía esa afección por algo que hizo. El que hizo difamó. Quizá puede pensar, no hice nada, que es, yo amo a los animales, a las personas, no, ese es malo. ¿Por qué es malo? Quizá otros piensan diferente, quizá no es tan malo, quizá uno vio mal, hay muchas cosas. No hay que apurarse a hablar de los demás, tratar de evitarlo. Uno tiene que hablar de cosas constructivas, no destructivas. Y trabajando en los errores que uno comete, uno va a llegar, va a crecer, va a llegar mucho más alto de lo que estaba antes, y puede llegar, como dijimos, mucho más alto de aquellas personas que trabajaron toda su vida pero nunca cayeron, porque esa es la posibilidad que el Eterno dio a aquellos que saben levantarse, salir adelante y crecer. Esto es lo que os quiero transmitir de esta sección de la Torá denominada Metzorá, que nos enseña este tema tan importante para tener éxito en nuestras vidas.